Bueno, ya estamos en comunicación con el precandidato a presidente por Unión por la Patria, Juan Grabois. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Roberto? Bien, bien, me dijiste que la primera nota no iba a dar a nosotros, pero no importa, viste que yo no soy rencoroso, no te lo voy a decir ni bien entramos al Vos sabés reportaje. no, yo iba a empezar yo, si me hubieses dejado, pidiéndote perdón, porque efectivamente eso es así. Y tenía una leche por unas cosas que habían dicho en el programa al que fui anoche, el día anterior, que me olvidé y que quería ir ahí a contestar. Quería contestar porque una estrategia de invisibilización y descalificación de nuestra candidatura como si fuera el candidato yo y Paula Barmedina, no sé, del Partido Demócrata Norteamericano y no de Unión por la Patria. Nosotros somos igual de candidatos que Massa y Rossi, estamos absolutamente en las mismas condiciones, vamos pegados a las mismas listas, entonces la invisibilización, la desacreditación y las chicanas baratas que algún comunicador puede usar para justificar su masismo, que tiene todo el derecho del mundo a tener esa opción electoral, pero bueno, justificarlo, si se quiere, como si fuera una opción natural de los que seguimos el pensamiento estratégico de Cristina. Es decir, el pensamiento estratégico no es las definiciones coyunturales y tácticas, el pensamiento estratégico es un modelo de país, y la verdad es que me molestó mucho, así que incumplí y te quiero pedir perdón, y me siento mal por eso, la verdad, porque no me gusta hacerlo, y bueno, cuando uno se enoja a veces hace cagadas, así que primera lección de la campaña, no enojarse. No hay que enojarse, no hay que enojarse. Juan, Cristina te tuvo que habilitar, porque si vos no, digo, si no, no serías candidato. Y te habilitó y tenés abajo de tu boleta el mismo candidato a gobernador que Massa, los mismos candidatos a diputados, a senadores. A la vez de eso, el otro día hizo un acto con Massa al lado y dijo que había una fórmula de unidad y no te mencionó. Yo escuché otra cosa. A ver. Todo el mundo cuando habla Cristina escucha distintas cosas. Es muy raro. Por esto, eso. bueno. ¿Y viste que ella dice comprensión de texto y de contexto? Sí, ajá. Bueno, yo escuché la palabra. ¿Qué escuchaste vos ahora? Escuché primero la palabra fullero, que me pareció una cosa importante. Ajá. Pero escuché que su candidato era Aguado. Vamos, Juan, vamos. Seamos sinceros con la gente. Si hubiera querido que sea Aguado, era Aguado. Bueno, yo te estoy diciendo lo que escuché. Después la interpretación corre por cada cual. Yo lo que quiero decir es, más allá de lo del acto, etcétera, magia no fue que nosotros tengamos la lista. No fue solamente esa tarde bastante épica para nuestra militancia de juntar miles y miles de avales en un par de horas. Fue espectacular, fue impresionante y nos subió la moral de una manera, porque el baldazo de agua fría que fue para la militancia, que lo bajen Aguado, y fue tremendo. Entonces, bueno, por lo menos hay un canal para todos los disconformes con esa decisión que fue tan dolorosa, porque ya estábamos todos subidos a la guadoneta. Por lo menos es un cauce para que todos los que estábamos pero devastados por esa decisión tuviéramos un camino que es un voto útil, ¿no? Porque en la medida que nosotros aumentemos el caudal electoral, tenemos mayor capacidad de condicionar el sistema político. Y nosotros vamos a condicionar el sistema político ¿para qué? Para fortalecer las negociaciones a cara de perro con el FMI, para recuperar los recursos naturales, para defender a los pueblos que están sufriendo violaciones a los derechos humanos, para tener una política de tierra, techo y trabajo. Ese es nuestro rol, ¿no? Después, desde luego, el sistema tiene su candidato, y el candidato del sistema no soy yo. Entonces vamos a tener una pelea contra un Goliat. Y que además, esa es nuestra pelea en el frente interno. Tenemos el frente externo, que es el más importante. Hay una contradicción principal y una contradicción secundaria. Lamentablemente, cronológicamente, nos toca enfrentar la contradicción secundaria al principio, porque primero tenemos la primaria, la interna, digamos, la PASO,
Pero la contradicción principal está en el proyecto inhumano de Larreta, de Bullrich. O sea, de Milei, para vos Larreta es distinto a Massa. ¿Qué? Para vos Larreta es distinto a Massa. Mira, más allá de sus características personales, para mí hay una cuestión muy clara que lograron los mercados y el sistema, que es garantizarse que el 70% del voto en la Argentina esté concentrado en candidatos que defienden fundamentalmente los privilegios de las minorías y de los, entre comillas, mercados, que no son los mercados, porque los mercados también son la salada. El mercado es el mercadito de la esquina de mi casa. Pero bueno, lo que llaman los mercados, que en realidad es el capital financiero. Entonces, por eso vuelan las acciones, porque el establishment logró concentrar la oferta electoral en candidatos que garantizan sus intereses. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el contexto. Por eso es el texto y el contexto. No es lo mismo el contexto de Unión por la Patria que el contexto de Juntos por el Cambio. En Unión por la Patria, sea quien sea el candidato, tiene límites, tiene limitaciones. No puede avanzar, por ejemplo, con una política represiva. Porque no, en el contexto de Unión por la Patria eso no se puede hacer. No puede avanzar con un discurso represivo. En el contexto de Juntos por el Cambio están compitiendo para ver quién es más represor. Por eso lo ves a Larreta, que tenía una posición de centro democrático, corriéndose a una posición de centro autoritario. Comprendo. Entonces, hay un contexto. Y, bueno, ahí estamos. Demos los dos casos, demos el caso en que ganes vos y el caso en que gane Massa. Si ganas vos, ¿lo pondrías a Massa en tu gabinete? Mira, eso me han preguntado, sobre todo por el Ministerio de Economía, y a mí hay una cosa que me quedó de Kirchner, que es, el ministro de Economía es el presidente. Ajá. El otro es el que ejecuta. Entonces... También Kirchner explicó por qué tenía arredrado. ¿Qué dijo? No, esa no la tengo. Dijo, ¿y qué quieren? ¿Que lo ponga a Kunkel? Tengo que poner uno de ellos. Bueno, pues esas cosas son astutas, si se quiere. Ajá. Y algunas de esas cosas se pueden aplicar. Entonces, ¿yo qué problema tengo de que Massa sea ministro de Economía mientras haga lo que yo le digo? Ya, que si yo lo mando a negociar a la Corte de La Haya, si lo mando a negociar a los organismos multilaterales de crédito, a Brasil, a China, etcétera, la lucha contra el Fondo Monetario Internacional, y el tipo se pone el casco argentino, ¿no? Deja la bandera roja, blanca con estrellitas azules y agarra a la Argentina y defiende con esa pasión, que defiende cosas que yo creo que no tiene que defender, nuestros intereses, porque tiene una jefatura política que le marca el rumbo. ¿Qué problema hay? Bueno, hay un muy buen ejemplo de eso, que fue Guillermo Nielsen. Me acuerdo el día que lo conocí, me dijo Nielsen, vos estás equivocado sobre mí, yo no soy de derecha, soy de recontra derecha. Y después fue y negoció con los acreedores una quita del 67%. Por eso, sí. Con Néstor presidente. Bueno, y ahora al revés, ponele que gana Massa. Que es de derecha y es muy capaz. Claro. Entonces, el problema, eso sería tonto no comprenderlo. Bueno, digamos, capaz es Massa, claramente. Entonces, mientras tenga una orientación política que no dependa de su ideología personal, a mí qué me importa. Bueno, y ahora al revés, si Massa es presidente y te invita a formar parte de su gabinete, cosa que puede hacer, incluso decirlo después de una PASO, ¿vos aceptarías? No sé. Lo que sí tengo claro que es que el que gana, gana y el que pierde acompaña. Eso lo tengo clarísimo. Pero no sé, no lo sé. En principio hoy te diría que no, pero tampoco fui de parte del gabinete de Alberto, Es decir, porque yo tengo un proyecto distinto, yo encarno un proyecto distinto. Entonces, para mí, si no hay confrontación con los sectores económicos concentrados y con los organismos multilaterales de crédito, no hay liberación de la patria. Entonces, nuestro proyecto es un proyecto de liberación y es un proyecto revolucionario en términos de reformas sociales. Nosotros planteamos la reforma agraria, la reforma urbana y la economía plural. Eso es un cambio de fondo en la orientación estratégica de un país. Nuestro espacio se llama Patria Grande porque la unidad latinoamericana es nuestro imperativo geopolítico. Entonces, no voy a compartir la orientación general de un gobierno de Massa. Sí voy a compartir la delimitación que nuestra coalición representa en relación al fascismo, en relación a la derecha deshumanizante, en relación a la represión como mecanismo de resolución de la conflictividad social, es decir, como un espacio de garantías democráticas básicas
al que por lo menos voy a tratar de impregnar un programa de justicia social, condicionando de alguna manera, porque yo sé que los que me votan a mí no van a votar si no hay un cambio, por lo menos en las prioridades del gobierno futuro. Eventualmente, si llega a pasar la excepcionalidad muy improbable de que me gane, cosa que no va a suceder porque le voy a ganar yo, para que tenga, mi hijo me pregunta quién, para que tenga un contenido popular. No sé si me expliqué bien o me mezclé. No, dijiste que el que gana, gana y el que pierde acompaña, y que lo que harías en ese caso es tratar de imponer parte de tus ideas y dijiste el porqué también, o sea, acompañás porque le pones un límite claro, de un lado el fascismo y del otro lado el acuerdo democrático que significa Massa con Cristina. Exactamente, bueno, ese es el punto. Entonces, yo estoy convencido de que mientras mayor caudal electoral tenga la fórmula Grabois a Valmedina, y algo con los hijos de la generación diezmada tiene que ver, ¿no? O sea, no sé, fíjate, si alguien conoce un poco la historia del peronismo, y tiene un poquito más que ver que Sergio Massa, bueno, mientras más caudal electoral tengamos, más parecido va a ser el futuro gobierno a un gobierno nacional, popular, de orientación peronista, con un nivel de latinoamericanismo y nacionalismo económico, de justicia social, redistribución de la riqueza. Mientras más caudal electoral tengamos, me refiero a si ganamos, claro, que es lo que va a pasar, y si no ganamos, para poder condicionar la orientación general del gobierno. Juan, muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Sí, te pido disculpas de nuevo por no haber era un podido chiste, por favor. cumplir, no, porque no, es verdad, no, tendría que haberlo hecho, y me ganó un poco no es la calentura, es cierto sentido de la injusticia, ¿no? De ver que, qué sé yo, de repente, viste la frase, hay más papistas que el Papa, bueno, hay más masistas que Massa. brotan mágicamente. Entonces, está bien, yo lo acepto, eso son las reglas del juego. Lo que no acepto es que para jugar esa carta descalifiquen una opción válida que fue aprobada, no te voy a decir ni Cristina ni ningún nombre, fue aprobada por la Junta Electoral de Unión por la Patria. Entonces nosotros, vos podés decir, bueno, hay unidad, sí, está bien, en algún sentido hay unidad, pero acá tenemos paso. No se puede invisibilizar que tenemos paso, es un dato de la realidad. Entonces, en las PASO, nosotros somos tan parte de Unión por la Patria como Massa, como la fórmula de Massa. Nada más, eso. A ver, ahí entremos por el tema en el que hiciste el video. ¿Qué diferencia pensás que puede haber respecto a los recursos naturales estratégicos en una propuesta tuya o en una propuesta de Massa? Bueno, hay una diferencia sideral, porque lo primero que vamos a hacer después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es la nacionalización. Ahora te voy a explicar qué quiere decir para mí la nacionalización. La nacionalización de todos los recursos estratégicos, empezando por el litio y las tierras raras. No hay que perder de vista las tierras raras, que son más importantes que el litio. Los combustibles en toda su diversidad, porque hay distintos tipos de combustibles. La riqueza ictícola, que en este momento está siendo devastada por flotas pesqueras que vienen sobre todo del este, digamos, porque nosotros somos la cantera de las multinacionales de Occidente para que nos afanen el oro, el litio y las tierras raras, y somos la pecera de las flotas chinas para que nos afanen los camarones, los peces, etcétera. Entonces, bueno, dejar de que se vaya toda la riqueza de nuestra patria implica un proceso de nacionalización que algunos dirán es castrochavista y yo les responderé es noruego. Pero te diría más moderado que el noruego, porque el modelo que nosotros planteamos es el modelo YPF, que es la propiedad tiene que ser 51% pública, el 49% puede estar en manos de accionistas privados, la gestión tiene que ser profesional, pero la orientación y la rentabilidad tiene que dar fundamentalmente en manos del pueblo. No puede ser, insisto, la cantera que se explota de una manera además
salvaje, contaminante, contra los intereses de las comunidades locales, como vemos en Jujuy, y que solamente se sostiene con represión de esas mismas comunidades. ¿Y vos Bueno, pensás no que creo más... no creo que más haga eso. ¿No? No. Me Ok. parece que es más parecido a lo que pasa en Jujuy, Ajá. el modelo de Massa, que es todo está encerrado en la frase de Cristina de hace 2 o 3 años, cuando dijo, crecimiento va a haber, el problema es que se lo lleven 4 vivos. Uh-huh. La Argentina siempre tiene ciclos de crecimiento, porque Dios nos dio, la naturaleza nos dio, San Martín y Bolívar nos dieron, Artigas nos dio un país inmensamente rico. Entonces, siempre va a haber ciclos de repunte. Efectivamente, como dicen los liberales, a principios de siglo teníamos un país con un PBI que estaba entre los mayores del mundo. El problema era la tremenda desigualdad que había. Uno puede en Qatar, en Arabia Saudita, y hay riquezas incalculables. Los ciudadanos son todos ricos. El problema es que el 80% de la gente que vive no son ciudadanos. Como el modelo catarí, que tanto le gusta a Mauricio Macri, es un modelo de segregación, donde hay una minoría encapsulada que tiene todos los papeles y tiene toda la plata, y una mayoría que funciona prácticamente como desterrados en su propio país. Eso es lo que sucede en Argentina. Hay desterrados en nuestro propio país. Y para eso hay que recuperar los recursos estratégicos. Un modelo exitoso en la Argentina es el de YPF. Uh-huh. Y yo creo que los fondos de la renta que se obtiene, es decir, de la ganancia que se obtiene anualmente por la explotación sustentable de los recursos y de los bienes comunes, el fondo tiene que estar destinado fundamentalmente a la educación, que es el tema número 1 de la Argentina. Entonces nosotros planteamos el fondo del litio para la educación. Uh-huh. Toda la rentabilidad del litio, toda directo a la educación. Ok, te voy planteando algunas cuestiones de la vida cotidiana de la gente. No sé, el problema de los alquileres, por ejemplo, ¿lo has pensado? Sí, hay varias cuestiones ahí. Hay una que es de manual, y de nuevo, siempre hago referencia a las experiencias de ciudades de las que ellos se creen parte de esa cultura cosmopolita, pero la verdad que no ven lo que hacen los gobiernos, digamos, que es, tiene que haber un precio establecido cada determinada cantidad de tiempo, como los salarios, por metro cuadrado por zona. No puede haber una desregulación absoluta de los precios, porque eso genera una especulación inmobiliaria tremenda, sumado a las viviendas ociosas. O sea, hay 2 medidas fundamentales. La primera es la más obvia, la más que debería ser indiscutible, es la propiedad ociosa, la vivienda ociosa, tiene que pagar un impuesto especial. Eso desincentiva la especulación en términos de tengo un departamentito que hoy vale, no sé, $60.000, $70.000, entonces no lo pongo en alquiler porque calculo que va a valer $10.000 más en 2 años. No, hermano, ponelo en alquiler, porque la función social de la propiedad no es, insisto, estalinismo, no es castrochavismo, es la doctrina social de la Iglesia que está en nuestra Constitución. Entonces, la propiedad no es para tenerla como un bien de renta de especulación únicamente. Tiene que estar al servicio del bien común, porque si no vamos a vivir una sociedad invivible. Está claro. Pero más allá de los motivos filosóficos, es una medida muy práctica. Digamos, bajaría automáticamente el precio de los alquileres. Porque habría más oferta en el mercado. Pero desde luego, porque si tenés que pagar el triple de impuestos por la vivienda ociosa, la vas a alquilar. Es así. Y poner un límite de precio que se fije entre las asociaciones de inquilinos y las asociaciones de propietarios, periódicamente, al metro cuadrado en cada barrio, en cada ciudad del país. Está claro. Cristina dice que el acuerdo con el fondo es inflacionario. ¿Qué harías con el FMI? Bueno, esa sería la primera medida, anular el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, suspender los pagos. Ajá. Y después de eso, sentarnos a negociar. Y el otro día escuché que alguien que no es santo de mi devoción, tiene mucha experiencia política, lamentablemente su gobierno llevó la vida de 2 compañeros queridos como Maxi y Darío, que es Valde, diciendo si no se puede pagar, no se paga. Es una cosa tan sencilla, ¿no?
concepto tan sencillo es, uno prioriza en la vida. Si vos no tenés para darle comer a tus hijos, vas a dejar de pagar la cuota de la tarjeta de crédito. Y después te vas a pelear con el banco y el banco te va a joder. La diferencia es que la cuenta de nuestra tarjeta de crédito es todo el capital del banco. Entonces, si la cuenta nuestra sería $1.000 millones, tendríamos un problema. Pero al ser más de 45.000 millones de dólares, el problema lo tiene el banco. El problema es del fondo. Ahora, El Juan, fondo quiebra. no es que no Cambia. tiene ningún precio eso, porque el Banco Mundial está atado a eso, el BID está atado a eso, el swap de China está atado a eso, es decir, rompes con todos los financistas, digamos. Rompes la geopolítica financiera internacional y la Argentina es, insisto, el hilo más delgado para atacar un sistema perverso. Y vamos a tener mucho apoyo internacional. Mucho apoyo internacional, mucho más del que se imaginan y de países inverosímiles. El swap de China es un préstamo. O sea, la palabra swap se genera confusión, porque parece que, no sé, es algo mágico, ¿no? Es un préstamo para comprar productos chinos, digamos. Entonces, obviamente se aplican las mismas reglas que cualquier transacción bancaria, y entre los sectores financieros tienen reglas homogéneas, sean de China, de Japón o de donde sea. Otra cosa es una negociación política con China. Es a otro nivel. Una negociación política con China que plantee generar un nuevo multipolarismo financiero. Pero además de esa patriada internacional, nosotros vamos a tener mejores condiciones de negociación cuando blanqueemos que es una deuda impagable. O sea, ahora lo que estamos haciendo es estirar la agonía. No, es una deuda insostenible. Vamos a tener dos posibilidades, o luchar o vivir reestructurando la deuda todo el tiempo, pero con una administración colonial. Es decir, vamos a estar 40 años coadministrados por el Fondo Monetario Internacional, ajustando los salarios de los trabajadores, de los jubilados, de los trabajadores de la economía popular, ajustando la salud pública y la educación, que es lo que plantea el fondo, y nunca vamos a terminar de pagar. Esta es la situación. Atado a eso, todos los candidatos hablan de cómo salir del problema del dólar, que lo han tenido todos los últimos gobiernos, ¿no? Cristina habla de bimonetarismo, qué sé yo, Milei habla de una dolarización. Lo cierto es que se está llevando los precios atrás, es decir, el precio del dólar se está llevando el precio de los alimentos atrás y la gente no puede morfar y qué sé yo. ¿Qué haces con eso? Hay dos temas, ¿no? Primero, la unificación monetaria primero con Brasil y después con el resto de América Latina. Hay absolutas condiciones para hacer una unificación monetaria. Está en la memoria histórica de nuestros pueblos. Nosotros tuvimos una moneda común latinoamericana en los albores de nuestra independencia, que era el real de 4 caras. Es una historia muy interesante. Era una moneda de las más prestigiosas del mundo. Y tenemos que volver a una unificación monetaria, primero con Brasil y después con el resto de América Latina. Pero hay un segundo elemento vinculado a los precios. Que los precios están escalando muy por encima del resto de las variables macroeconómicas, sobre todo los alimentos. Entonces acá se aplica el famoso Coto yo te conozco de Néstor Kirchner. Acá por eso hay otra diferencia. Si gana Massa, va a ser la amistad con Coto. Si ganamos nosotros, va a ser... Coto va a perder mucho margen de ganancia. Coto, Carrefour, los grandes supermercados, o sea, que empiecen a hacer lobby en contra nuestro, porque ya se los voy avisando. Van a tener que reducir sus márgenes de ganancia fuerte, porque lo que están haciendo con los precios es una barbaridad, y en los últimos años, mientras la gente perdía, ellos recuperaron market share de una manera impresionante, a costa de los almacenes y los supermercados, porque mantienen las ofertas, pero aún con las ofertas, después en el ticket te lo meten por otro lado. Y además hay un direccionamiento inflacionario también de las políticas sociales al gran supermercadismo, por no haber una política de direccionar el consumo a la economía regional, que es lo que debería hacerse para no estar haciendo la estupidez de pagar un flete para que el sachet de leche llegue General Rodríguez a Jujuy. Entonces hay un montón de cosas que con autoridad política se pueden resolver para tener una política de precios razonable en los alimentos esenciales. Desde la Empresa Nacional de Alimentos, que funciona muy bien, por ejemplo, en La Rioja, con un montón de productos, que en La Pampa tiene una línea propia de leche
es un 30-40% más barata que la del mercado y que le llega a todas las familias pampeanas que la necesitan, hasta tener un control muy firme de lo que antes se llamaba el agio, y que Perón era un fanático de la lucha contra el agio, para que no nos roben los comerciantes, los grandes comerciantes, ¿no? Juan, recién mencionaste hay que tener autoridad política y estás haciendo una serie de propuestas que obviamente restringen las utilidades de los grandes grupos de Argentina. Cristina, Sí. por eso pagó un alto precio, ¿no? Hoy está Sí. condenada, inhabilitada, quisieron matarla, han ido presos exfuncionarios, dueños de medios, sindicalistas. ¿Qué se hace con eso, con el lawfare? Primero, hay una cuestión que es el que no se anima, que se dedique a otra cosa. Uh-huh. La lucha por el cambio social no es para cobardes, no es para pusilánimes, sino es una administración de la realidad. Y la realidad que tenemos en la Argentina no es la de Suecia, porque administrar de la realidad en países con índices de desarrollo humano razonables, bueno, allí pase, pero administración de la realidad en un país donde hay que hacer una revolución para que todo cambie, ¿eso qué quiere decir? Hay que dar vuelta a la tortilla, digamos, ¿no? No puede ser que el 1% se lleve todo y el 99% en sus distintas variantes, pero sobre todo el 40% de abajo, sufra todas las penurias. Entonces, hay que tener coraje y después hay que limpiar el Poder Judicial de esta mafia corrupta e inoperante. Fíjate una cosa muy graciosa que pasó. El día que se oficializa mi candidatura, la Corte Suprema, no una Cámara, la Corte Suprema, con la firma de los 4 delincuentes que la integran, saca un fallo, escucha esto, saca un fallo imponiéndome una multa por no cumplir con el debido decoro como abogado en un juicio que hubo contra un dirigente social que se llama Lito Borello, que yo era su abogado. Uh-huh. Y yo, ¿cuál era no cumplir con el decoro? Pues, venían 3 jueces del lawfare y los señoritos pretendían que yo me pague. Y yo no me iba a parar, de ninguna manera. Y les dije en la cara todo lo que les tenía que decir, porque eso era una pantomima de juicio en un momento donde estaban buscando cualquier dirigente como trofeo de guerra. Entonces, después te voy a mandar el video del alegato que yo hice. Entonces me ponen una multa ridícula, inconstitucional, violatoria del derecho de defensa, del derecho de expresión, y la Corte el día que se oficializa lo saca de nuevo para que salgan los titulares, fallo de la Corte adverso a Juan Grabois, como si hubiese tenido alguna causa penal propia, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad yo estaba defendiendo a otro compañero que tampoco había hecho nada malo y finalmente logré el sobreseimiento de ese compañero. Y hoy, en realidad ayer, nos enteramos de que a partir de un pedido nuestro, que somos querella en la causa de Revolución Federal, no de la Fiscalía, que son unos chantas que no laburan, se pudo secuestrar la 9 milímetros y un personaje de Revolución Federal llamado Dali Revolución la había ofrecido para el atentado contra Cristina. Es decir, por un lado tenemos jueces que intervienen en la política de manera absolutamente evidente, entonces como no pueden suspender las PASO al candidato que menos le gusta, le inventan un fallo el día que le oficializan las listas para que la noticia no sea la oficialización de listas, sino el fallo adverso, y por otro lado tenemos jueces y fiscales absolutamente inoperantes que investigan mal. Entonces, en 9 meses no pudieron identificar a una persona que figuraba ofreciendo un arma y no pudieron secuestrar el arma, y nosotros en una semana de investigación entre 5 o 6 pibes, encontramos quién era la persona, dónde vivía, cuáles eran sus conexiones empresarias, dónde estaba el arma, y así se logró el secuestro del arma. Entonces, el Poder Judicial es un gran problema, digamos, ¿no? Entonces, desde la historia inmemorial de la humanidad, si los jueces no son justos, no hay sociedad posible. Entonces, es una prioridad, te diría, del primer orden, limpiar esa mafia. Uh-huh. Me están comentando que están allanando en este momento la casa de Milagro Sala, no sé si vos sabías. No, me acabo de enterar, una barbaridad. Lo que sí te puedo decir es que lo que está pasando en Jujuy es, sin lugar a duda, un estado de sitio permanente. Anteayer secuestraron a 3 personas que habían denunciado violaciones a los derechos humanos en nuestra misión, que fueron nuestros abogados de nuestro espacio a recabar denuncias, porque los abogados de ahí no dan abasto. Una chica de 17 años, un chico de 18 y una bailarina
muy conocida en la zona, una folclorista que se llama Müller de apellido. A los 3 los secuestraron, los golpearon, los torturaron, a la chica le vendaron los ojos. Es decir, situaciones muy, muy graves. Y lo que me estás contando, evidentemente, forma parte de un proceso de intimidación. Yo te puedo decir por qué lo están haciendo. Porque quieren tapar con el nombre de Milagro, a la que se dedicaron a estigmatizar durante años y años, y que el gobierno no cumplió su promesa de liberarla, quieren ponerla a ella en la tapa de los diarios para no mostrar la tremenda pueblada que hay en Jujuy, el tremendo proceso de resistencia que hay en Jujuy, y la tremenda represión que existe contra ese proceso de resistencia, que aplica técnicas propias de grupos de tarea de la dictadura. Todavía, gracias a Dios, no lamentamos muertos, pero sí personas mutiladas, personas que han perdido un ojo, desapariciones forzadas, torturas y todo tipo de violaciones a los derechos humanos que no la plantea, insisto, Juancito, la plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, que es un organismo muy vinculado al Departamento de Estado norteamericano, son imposibles de tapar. Juan, por ejemplo, ¿qué haría yo con eso? La provincia de Jujuy estaría intervenida. ¿Necesitas el apoyo del Congreso para intervenirla? Sí, bueno, lo voy a conseguir, no te quepa la menor duda. Ok. Bueno, y la última, como quedaste en deuda, vos lo dijiste, yo no lo dije. Sí, y ayer hubo una respuesta que no la diste, no sé si porque no la tenías o no la quisiste dar, la puedes dar acá en primicia, de cuál va a ser tu ministro de Economía. O sea, es que no lo tengo claro todavía. Ahí está, no lo tenías. O sea, no lo tengo claro. Tengo opciones. Hay gente que me gusta, digamos, ¿no? Mira, te voy a decir un economista que me gusta, Zayat, es uno que me gusta. El jefe de Economía de Página 12. Sí. Mira vos. Me parece que tiene una capacidad... ¿Qué título, Alfredo Zayat, el ministro de Economía de Juan? ¿Y Alfredo sabe? No lo sabe. No, se está enterando ahora. No, se está enterando ahora, pero bueno, para darte un nombre, ¿no? Es una orientación económica que a mí me contiene. Aunque no tenemos diferencias, por ejemplo, él dice que no es momento para avanzar con una unificación monetaria con Brasil, y yo creo que es el mejor momento de la historia reciente para avanzar en una unificación monetaria con Brasil. ¿Lo estuvieron charlando? Sería automáticamente nuestra moneda, digamos. Y creo que los brasileños estarían de acuerdo, de hecho, por una cuestión geopolítica más que por una cuestión de conveniencia económica. Y yo hablo mucho con los brasileños y hablo mucho con los uruguayos, a un nivel alto, digamos. Entonces, sé que es una posibilidad viable. Y también incorporaría gente de la nueva economía, de la economía digital, porque eso no se lo puede quedar la derecha discursivamente. Uno no puede negar el avance de blockchain, sobre todo, más que del Bitcoin, del blockchain, como un mecanismo de transformación de las estructuras económicas, y eso que ya lo están viendo los grandes grupos de inversión como BlackRock, Templeton, que son, dicho sea de paso, los verdaderos dueños de las multinacionales, entre comillas, argentinas, que no son nada argentinas, están transnacionalizadas. Nosotros tenemos que verlo. Y nosotros estamos trabajando mucho con eso, con gente que por ahí no coincidimos ideológicamente, o coincidimos en algunas cosas y en otras no, como Santi Siri, que es uno de los pioneros en el tema de las criptomonedas en la Argentina, y con gente de nuestro campo que sigue fuertemente el tema. Entonces hay un montón de elementos que hay que conjugar para tener una visión de una economía plural, no de una economía, si se quiere, con un sesgo del industrialismo del siglo XX, que está un poco como una tara en algunos dirigentes que vieron el pleno empleo de los 70, vieron los salarios de los 70 y quieren volver a eso, y a veces al pasado no se puede volver, hay que pensar creativamente el futuro, donde lo que el mercado no aborda, hay que abordarlo comunitariamente. Hay que abordarlo en una economía que tenga el buen vivir como orientación y como norte fundamental,
y por ahí no sea, parafraseando al Indio Solari, no sea todo putaguita en la vida, ¿no? ¿Y pensaste algún otro ministerio? ¿Algún otro ministro? Mira, si me das 2 semanas, 3 semanas, te armo el fixture. Pero déjame que me estoy ordenando. Bueno, un abrazo, Juan. Abrazo. Chao, querido. Bueno, quedémonos comentando la nota que dejó mucha tela para cortar, ¿no? Nos dio hasta el nombre de quién quiere que sea el ministro de Economía. Sí. Ahí tenías el título. Les voy a decir una cosa. He dicho muchas veces al aire, la gente que me sigue hace muchos años, que Alfredo era un tipo que tenía capacidad para ser ministro de Economía. Alfredo Zayat. Después te puede gustar o no, porque tiene una tendencia muy clara, pero que tiene capacidad, la tiene. ¿Cómo la tenía Sloto? ¿No? Son tipos que saben mucho, realmente, que saben mucho. ¿Qué vieron? ¿Qué viste, Nico? Bueno, vi a alguien muy convencido de lo que está haciendo, para empezar. Que no es poco. Y que claramente entiende que Cristina viene usando bastante una palabra últimamente, que es representación. Bueno, Grabois tiene una representación. Y ocupar ese lugar de representación es su rol en este momento. Y él parece estar entendiéndolo. Todo su discurso gira en torno a eso. Y con esa aclaración que hizo al final, de que el que pierde acompaña, también de alguna manera terminó de despejar algunas dudas que podía haber sobre si realmente se sentía orgánicamente parte de Unión por la Patria o no, aún sabiendo que los dirigentes que tienen más peso, Cristina, los gobernadores y demás, eligieron otro rumbo para esta etapa histórica. Así que me pareció sumamente interesante. Me parece que mucha gente salió de la entrevista con muchas cosas más claras que las que tenía antes de que empezara. Lo digo humildemente, esto es lo que tienen que hacer con Grabois. Discúlpeme. No. Esto es lo que tienen que hacer con Grabois. No ir a pelearle. No pelearlo, maltratarlo, mentir sobre él, ningunearlo, decir que hay una fórmula única. No, esto es lo que tienen que hacer. Si él está diciendo el que gana, gana, el que pierde, acompaña. Entonces, tiene una entidad, laburó muchos años, se le dio un lugar. Bueno, si le diste el lugar, dale el lugar. Dale el lugar. Porque además él tiene la posibilidad, sinceramente, de que en vez de sacar 28 puntos, sacar 36. Entonces salir primero como fórmula y como candidato, y por el tono que tiene, que es mucho mejor que el que genera la diferencia entre Bullrich y Larreta, es muy factible que haga que todos después, en el caso que gane Massa, vayan atrás de Massa. Entonces la forma de hacer las cosas es decirle la verdad a la gente, respetarla. No son boludos, el núcleo duro, no son boludos, son gente muy inteligente que tuvo la capacidad de bancarse todo el atropello del Loeffler, toda la difamación y seguir respetando. Son los más inteligentes. El núcleo duro son los más inteligentes de esta sociedad porque no fueron transformados por los medios de comunicación. Entonces hay que respetarlos, no armar un Frankenstein. Ahora hay un montón de piezas dando vuelta. Bueno, no armes un Frankenstein. Armamos armonioso. Si el tipo tiene un discurso armonioso, propone cosas que a muchos le parecen locas, más loca me parece lo de Milei. Y están todos los canales de televisión. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hay un lugar en la sociedad argentina para que esté en todos los medios de comunicación respetándolo y haciendo la nota como corresponde para Juan Grabois? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir invisibilizándolo? ¿Qué es eso de decir que hay una fórmula sola en el frente de todos? Y yo no como vidrio, ¿eh? Yo sé qué es lo que más conviene y todo. Pero, vamos, muchacho. Es candidato y yo ando por la calle y hay mucha gente que me dice lo voy a votar. Y veo encuestas que no son las que publican, donde veo que hay bastante gente que lo quiere votar. Entonces, hay que llevarlo. No siempre uno lleva al paraíso a patada en el culo. A veces hay que saberlo llevar. Y que estas expresiones, o sea, ponele que gane Massa. Bueno, Massa tiene que incorporar parte del ideario de Grabois para que esa gente lo vote. Porque si no, vamos a una política sin representación, es decir, una política sin poder. ¿No? Y no podés hacer nada en una política sin poder. Entonces, me parece, humildemente, que lo que hay que hacer es lo que hizo el Destape, discúlpenme. Viste que además le venimos haciendo notas, vino un montón de veces al piso y qué sé yo, por eso te dije que explique que había sido invitado como prioridad y que habíamos pactado la prioridad. Lo habíamos dicho al aire. Lo que pasa es que, bueno, ayer se enojó con Dugan y qué sé yo. Bueno, cada uno hace su juego. Yo lo entiendo, Juan. Ayer justo lo hablaba con Cris.